Por esta razón es la que todo el mundo está diciendo que Jesucristo va a venir pronto, y varios de ellos aún dicen que será este 2023. Dicen porque este año una gran parte del sol se ha desprendido, por las extrañas cosas que están apareciendo en las nubes, porque la estatua católica de Cristo en Brasil fue alcanzada por un rayo, por los fuertes terremotos que están sucediendo, como el caso de Turquía que dejó más de 35,000 almas fallecidas, por los animales que están girando en círculos, por el avivamiento que ha sido reportado en Asbury. Pero ¿sabías que esa no es la razón por la que cada uno de nosotros puede decir con certeza que Jesucristo va a volver en estos días? Ahora, antes que te molestes y malinterpretes lo que tengo que decir, por favor quédate hasta el final del vídeo, porque la Biblia nos va a mostrar algo que yo creo que nunca has visto antes en la Biblia, y sé que va a explotar tu mente. Todo el mundo siente curiosidad por el futuro, y solo la Biblia dice mucho más sobre el futuro. Los libros del Antiguo Testamento de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento comentan mucho sobre ese tema, pero muchas veces las personas pasan por alto Mateo 24 y Mateo 25, en donde por las propias palabras de Cristo nos habla de los últimos tiempos. Desafortunadamente estos capítulos de Mateo muchas veces se han muy malentendido. Hay muchos puntos de vista e interpretaciones diferentes de lo que Jesús estaba diciendo, pero notaremos que es muy fácil su interpretación. En Mateo 24 del verso 4 en adelante, Jesús describe varias señales que precederán a su segunda venida. En primer lugar, en el versículo 5 dice que habrá engaño y gente que dice ser el Cristo. Siempre ha habido falsos maestros que afirman venir en el nombre de Cristo y que desvían a mucha gente. Hoy lo vemos por millares dentro de la iglesia cristiana evangélica. Pero el engaño en los últimos tiempos será especialmente malo. Mateo 24:12 dice que la iniquidad abundará. Segunda de Timoteo 3:3 nos dice que se llenará de gente sin afecto natural. La gente se entregará al pecado constantemente. Mientras todo se derrumba, la gente buscará líderes. Muchos falsos profetas se presentarán afirmando ser mesías y libertadores. Ellos se ofrecerán como la solución a los problemas del mundo. Y creo que hoy tenemos una gran probada de todo esto. La mirada de todos estos falsos cristos finalmente culminará en un falso Cristo, conocido como el Anticristo, en quien Satanás habitará. Otra señal nos dice el versículo 6 que habrán guerras y rumores de guerras. Las guerras siempre han estado ocurriendo en un lugar a otro en cada parte de la historia. Sin embargo, el Señor está diciendo en Mateo 24 que al final será una guerra mundial en una escala nunca antes conocida. La palabra oiréis en el versículo 6 es un futuro durativo en el texto griego y se refiere a escuchar continuamente. Cristo dijo que algún día la gente va a oír continuamente de guerras y rumores de guerras. El tema de la guerra saldrá a la superficie constantemente y se oirá por todos lados, en cada momento, todos los días. Otra señal nos dice que habrá devastación. Nación levantándose contra nación, como dice el verso 7. Hambres y terremotos, como dice la Biblia. Habrá limos en el griego, que son hambrunas. Habrá seísmos en el griego, que son terremotos. Ocurrirán en proporciones asombrosas por toda la tierra. Serán espectáculos terribles y grandes señales del cielo durante los últimos tiempos. Sucederán en varios lugares. No sucederán de vez en cuando en cierto lugar o en otro lugar. Vendrán grandes en muchos lugares al mismo tiempo. Habrá desastres en un grado nunca antes conocido en la historia. Otra señal nos dice el versículo 9 que habrá profanación. Dice que habrá una persecución generalizada de aquellos que fueron convertidos por la predicación de los dos profetas, que Dios enviará y que serán matados, pero ellos resucitarán. Y todos los verán por la televisión internacional, por las redes sociales y muchos otros lugares más. Otra señal nos dice que habrá deserción. Mateo 24:10 dice que muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Los que superficialmente estuvieron conectados con Cristo avisarán dónde están los convertidos para ser eliminados. El pecado abundará hasta el punto en que sacará de él a las personas que se están moviendo hacia la verdad, porque el amor se ha enfriado, como dice el versículo 12. Y eso está sucediendo incluso en estos momentos. Muchos que hoy dicen llamarse cristianos evangélicos no son verdaderos obedientes al señorío de Cristo y no obedecen lo que Él dice, sino lo que los falsos predicadores
predicadores les dicen. Y en aquellos tiempos, esto ocasionará otra señal, una abundancia de falsos profetas, como dice el versículo 11. Ahora, algunas personas creen que estas señales sucedieron en el año 70 después de Cristo, pero un estudio cuidadoso deja en claro que aún son futuras. Mateo 24:8 Jesús dice, y todo esto será principio de dolores. El Señor se refiere al dolor que experimenta una mujer cuando da a luz un niño, y aquí es donde muchos caen en una especulación y desvío de su comprensión en estas cosas. Si realmente comprendemos cuándo ocurren los dolores de parto, entenderemos que no es en la concepción, ni vienen durante un embarazo. Los dolores de parto vienen en una mujer justo antes del nacimiento de un niño, poco y cerca del alumbramiento, y estos dolores señalan el final del embarazo. Los que son padres y han experimentado esto, saben por ejemplo que los médicos controlan la frecuencia de las contracciones de una mujer para saber cuándo se acerca el parto. De la misma forma, las señales en Mateo 24 ocurrirán inmediatamente antes de su venida, justo cuando ya se dará el alumbramiento de su presencia, no durante la era de la iglesia durante la historia. El apóstol Pablo dijo esto acerca de la venida del Señor, en 1 de Tesalonicenses 5 del versículo 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él estaba diciendo, no hay necesidad de que yo les enseñe acerca de la escatología, que se traduce de la palabra griega eschatos, que significan las últimas cosas. El apóstol Pablo estaba diciendo que el día del Señor vendrá de forma repentina, sin esperarlo, tal como viene el ladrón en la noche. Puede ocurrir en estos momentos, mientras ves el vídeo, o mañana, o pasado. Los dolores de parto son poco frecuentes al principio, luego se vuelven más frecuentes, con menos tiempo entre cada dolor hasta que nace el niño. Eso es exactamente lo que sucederá en los últimos tiempos. Antes de que Jesucristo venga, los dolores de parto comenzarán y ocurrirán en cada vez menos tiempo. Finalmente, justo en el momento ya de la venida de Jesucristo, habrá una explosión de muchos eventos trágicos simultáneos por toda la tierra. Y en Mateo 24:14 Jesucristo nos da otra señal. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes del fin de la era, el evangelio de Dios será predicado en cada rincón de todo el mundo. ¿Y cómo sucederá esto? Aquí la Biblia nos dice que Jesús no estaba hablando de un proceso lento o un proceso gradual, por el cual el evangelio finalmente llegaría al mundo, sino que al final de la era, justo antes de que Él venga, el mensaje del evangelio se extenderá por todo el mundo, por algún medio sobrenatural y de forma instantánea. Todo el mundo sobre la faz de la tierra lo va a oír, y hoy ya vemos una probada de esto, con la tecnología en un crecimiento exponencial. Es fácil ver lo que está pasando al otro rincón del mundo, en vivo y en directo. Ahora Mateo 24:15 en adelante nos dice la verdad de su palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús estaba diciendo que vendrá un día en el que habrá una gran tribulación, y tendrá lugar cuando la abominación desoladora esté en el lugar santo. ¿Y qué significa todo esto? Daniel 9 en el versículo 27 nos dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo entrará al templo en algún momento durante la tribulación y lo profanará. Cometerá sacrilegio en el lugar donde el pueblo judío adora a Dios. Él hará incluso esto hasta el día de la consumación. En Mateo 24:21 nos dice que antes del regreso de Cristo, el mundo experimentará grandes tragedias. Y Mateo 24 del 29 en adelante nos dice la Biblia, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, como vemos, todo esto comenzará de forma lenta, y se irá acelerando a medida que pase el tiempo. Eso es lo que nos muestra la Biblia, con los eventos que tienen lugar después de que se abra cada uno de los 7 sellos en el rollo, en Apocalipsis 5 y 8.
Cuando se abre el séptimo sello, de repente suenan 7 trompetas en sucesión, cada una anunciando el derramamiento de la ira de nuestro Dios. Después de eso, 7 copas de ira se derraman sobre la tierra, como dice Apocalipsis 15. Los sellos pueden abrirse durante un periodo de años. Las trompetas suenan durante un periodo de quizás semanas, y las copas se derraman en cuestión de horas, o quizás de días, porque todo esto será muy rápido. Por eso es necesario proclamar esta verdad a cada criatura en todos los lugares del mundo, para que sean advertidos y alcancen la misericordia y la maravillosa salvación que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman y obedecen. Si te ha sido de bendición este video, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.